Hola y bienvenidos a un nuevo podcast. Este será sobre producción sonora. En nuestro primer capítulo hablaremos sobre la historia de la radio. Esperamos con ansias que aprendan bastante y sea de su agrado. Mucho gusto. Les habla Mafe Cristancho. Hey, hola chicos y chicas, bienvenidos a nuestro podcast. Mi nombre es Kevin Elgas Catrejos y hoy vengo con mi amiga Mafe. La verdad, para dar inicio a esta historia de la radio debemos irnos unos añitos atrás. Esto empieza en 1876, gracias a Thomas Edison. Este fue quien creó un aparato de comunicación entre dos barcos que cruzaban el océano. Y luego en 1894 aparece Guillermo Marconi. Este empieza a construir un sistema de comunicación radio comercial. Claro que sí, Kevin, y qué interesante tu información. Quiero seguirla diciéndoles y comentándoles que en 1900 fue la primera vez que se transmitió por cable gracias a un cura brasileño, el cual se llamaba la del de Moura. Y después de 6 años se produce el primer programa de radio en Nochebuena, el cual se transmitió contenido de entretenimiento y música de regional. ¡Ja! Claro que sí, Mafe. Además, a esta línea del tiempo le puedo agregar unas cosas que la pueden hacer más interesante, la verdad. En 1909 se entrega a Marconi el premio Nobel por su trabajo en relación a la mejora de la comunicación. Oigan pues. Y en 1914 se utiliza la radio militar de Marconi en la Primera Guerra Mundial. Esto se fue de locos. También queda decir que en 1920 se inaugura la primera estación de la radio. Qué chévere, Kevin, y muchísimas gracias por tu información. Esto me permite complementar la información que yo sabía y poder entender un poquito más sobre esta historia y enamorarme más sobre este mundo. Kevin, yo también te quería decir que en 1938 Orson Welles transmitió lo de la Guerra de los Mundos. No sé si lo habías escuchado. Era una radionovela que se presentó por la radio y gracias a eso se dieron cuenta que la radio tenía un poder grandísimo de mover muchas masas y que la gente captara y creyera y pues tuviera la información de una manera más directa. Por eso empezó a tener mucho más fuerza la radio. Hey Mafi, la verdad acá veo que los dos vamos tirando unos datos muy interesantes para esta línea del tiempo. Datos muy interesantes que nos ayudan a reforzar nuestros conocimientos. La verdad. Pero ¿sabes qué? Yo te voy a agregar algo. En 1948 se inventa el transistor. Ese era el invento del siglo, oiga pues. Y en 1954 se produce la primera radio con transistor y 5 años después, en 1959, se lanza la TR-82. Esa radio vino a innovar porque venía con un transistor más potente. Kevin, definitivamente esto se está poniendo más interesante. Realmente hay que seguir con esta información y yo quiero comentarte algo. Y es que luego de todo esto, en 1942, la radio empieza a volverse más popular en las casas, empieza a ser más común. Y en 1946 se empiezan a utilizar nuevos materiales, se empiezan a innovar muchísimo más para que la radio empiece a ser no solo más útil, sino un poco más moderna. Hey Mafe, pero que esos datos están muy interesantes, la verdad me alegra demasiado saberlos. También quiero compartirte unos datos que la verdad van a interesarte bastante. Tú sabes que en 1979 Sony lanzó el Walkman, un sistema para escuchar las cintas de cassette en cualquier parte del mundo. Magnífico eso, ¿no? Y en 1983 Philips crea el reproductor de cassette más pequeño que incluía altavoces de estéreo. Eso ya fue una innovación total para esas épocas, oiga eso. En 1994, Trevor Bayliss crea la radio de cuerda. Kevin, yo también quería compartir con ustedes algo muy importante que me parece muy chévere y es contarte que en 1962 surge el primer satélite de telecomunicaciones, creado por Estados Unidos, y que en 1967 Reino Unido abre su primera radio. Siento que son cosas bastante interesantes que no sabemos y que no le hemos dado a veces la importancia y que siento que deberíamos hacerlo y tener más conocimiento de esto. En 1972, Philips, el inventor de la cinta de cassette,
creó la grabadora. Realmente son acontecimientos que no podemos dejar pasar por alto y que realmente necesitamos saber más de esto. Mafe, y ya para ir finalizando con este grandioso podcast sobre la línea del tiempo de la radio, creo que a pesar de en la era en la que vivimos, que ya es de televisión y cosas digitales, la radio aún se mantiene y ha evolucionado de unas maneras magníficas. La verdad creo que las personas necesitamos más, aparte de ver, escuchar y aprender a imaginar, porque yo siento que eso es magnífico. Tú imaginar a medio de que escuchas algo y hacerte toda la idea de cómo suceden las cosas gracias a las narraciones. La verdad, la radio, a pesar de que está un poco opacada, aún sigue innovando por medio de los podcasts o por medio de Spotify o las nuevas áreas, pero no se pierde. La verdad, ahí sigue dando lidia, y eso que es desde hace tantos años. Bueno, Kevin, sí, tienes toda la razón. Independientemente de que la radio empezó hace tantos años, ha innovado, ha escalado y ha perdurado en el tiempo. Simplemente se ha modificado y se ha actualizado para poder seguir presente en nosotros. Este fue nuestro primer capítulo sobre este podcast tan interesante. Esperamos seguir compartiendo con ustedes más información, que aprendan a valorar un poco más la historia de nuestra radio, de nuestros medios de comunicación y demás, porque no ha sido nada fácil, pero sí que ha sido interesante. Muchas gracias por escucharnos y esperarnos vernos en el segundo capítulo.